Me avisan cuando vayan terminando para que vamos viendo cada una de las preguntas. Yo terminé. Ya, perfecto. Los demás me avisan nomás cuando terminen para que vamos viendo una por una. Ya, ¿estamos? ¿Terminaron todos? William, Angeli y Paola. ¿Terminaron? Yo sí. Ya, perfecto. Vamos a empezar a revisar este mini ensayo. La verdad es que es cortito, son 7 preguntas nada más sobre una temática que estuvimos viendo que son los mundos literarios. No sé si me recordaban algo sobre los mundos literarios antes de comenzar este ensayo, o una vez que empezaron a leer comenzaron a recordar algunas cosas que estuvimos viendo. Los mundos literarios son narraciones, por lo tanto pertenecen al género narrativo, y en estas narraciones se van creando mundos. Por eso que se hace la separación entre distintos mundos literarios. Cada mundo literario tiene características particulares y lo hacen ser, por lo que dice su nombre, un mundo, un universo, un mini universo. Por lo tanto, tenemos 5 mundos literarios que vimos nosotros en clases: el cotidiano realista, el de la ciencia ficción, vimos el mítico maravilloso, de lo real maravilloso también. Son 5 los mundos que vimos en clase, y acá se pregunta sobre los más importantes, podríamos decir, o sobre los que probablemente exista alguna pregunta en la prueba. La número 1, por ejemplo, dice: los mundos literarios pertenecen al género. ¿A qué género Narrativo. pusieron ustedes? Lo acabo de decir también yo. ¿A qué género pertenecen? Al narrativo. Al narrativo. Es narrativo, pero me equivoqué. Narrativo. Es la letra B la correcta en la pregunta número 1. Son narraciones los mundos literarios.
por lo tanto pertenecen al género narrativo. En clase vimos que existen 3 grandes géneros literarios: el género narrativo, el lírico y el dramático. El que usualmente nosotros leemos, o con el que tenemos más parentesco, o que es más familiar para nosotros, es el género narrativo, porque en el género narrativo se encuentran los cuentos, las novelas, las fábulas, por ejemplo, que son textos con los cuales estamos en contacto desde temprana edad, desde enseñanza básica hasta enseñanza media, y posteriormente a eso también. Por lo tanto, la número 1 es la letra B, narrativo. La 2 dice: después que la indiada incendiaria en 1549 de la ciudad de La Serena, poquísimos hispanos escaparon con vida, entre ellos el capitán Juan Cisterna. Ya, este capitán fue hecho prisionero, llevado por sus captores indígenas a un cerro, y se enamoró de la hija del cacique Hualpi, lo cual fue recíproco, de acuerdo a lo que sale en el texto. Ese pequeño texto de este fragmento, que nos muestra una realidad del siglo XVI, ¿a qué mundo literario pertenece? ¿Al mundo mítico maravilloso? Cotidiano o realista. ¿Es el mundo cotidiano realista o no? Cotidiano realista, sí. Muy bien. Cotidiano o realista. Porque este texto, perfectamente alguien podría decir, ocurrió, lo que se me muestra aquí como hechos ocurrieron en un pasado. No hay nada que me haga suponer a mí que esto es algo extraordinario, fuera de lo común, que rompa con los esquemas, con las leyes de lo que es cierto, lo natural, que pase algo sobrenatural. Nada de eso, ni siquiera se me habla de los sueños, sino que se habla de un episodio que perfectamente pudo haber ocurrido. Por lo tanto, cuando estamos frente a un texto de estas características, estamos frente a un texto del mundo cotidiano o realista. O realista. En la letra E, cotidiano o realista. La letra C, o sea, el texto número 3, hace alusión claramente a un mundo, que es el mundo de los Sueño. Onírico. ¿Cómo dijimos que se le llamaba? Onírico fantástico. Onírico fantástico. Onírico fantástico. Muy bien. Es onírico o fantástico. Todo el tiempo aquí se habla de una persona que cierra sus párpados y empieza a soñar, y este sueño lo empieza a llevar a un mundo, ¿cierto? A un mundo donde todo puede ocurrir, como el mundo de los sueños. Entonces, estamos frente a un mundo onírico o fantástico. Ya. Luego, ahora volvió la señal. Luego la número 4, que incluso viene con una imagen ahí, dice: el mundo de la ciencia ficción es la narración que abarca lo científico, se anticipa la sociedad que podría llegar a ser más adelante gracias a los avances. B, muestra la presencia de seres mágicos, hadas, duendes, brujas, ogros, dragones, entre otros. D, corresponde a un mundo ficticio en el cual todos los hechos están fuera de las leyes lógicas de nuestra realidad. Ahí me faltó espacio para seguir poniendo. Y ninguna de las alternativas es correcta. ¿Cuál pusieron ahí? Aquí corresponde... Yo puse la C. Yo igual puse la C. ¿La C? Ya. Sí. Ahí hubo, Sí, me equivoqué ahí. Ahí hubo un error, claro. La correcta es la letra A, porque el mundo de la ciencia ficción siempre ustedes tienen que relacionarlo con avances científicos y futuro. Es decir, este mundo dominado por la ciencia y la tecnología, que probablemente se encuentre en un futuro y no muy lejano. Si ustedes se fijan eso que aparece en la imagen ahí, uno podría decir, estamos a años luz de eso, y en realidad no es así.
eso puede concretarse antes de lo que podamos esperar. Y así como ha ocurrido con muchas áreas de nuestra vida, que ahora están, por ejemplo, dominadas por la ciencia y la tecnología, era algo totalmente impensado hace 50 años, incluso menos, hace 20 años atrás. Y hoy en día, todo eso que era ciencia ficción, se ha hecho realidad. Por lo tanto, cuando usted tiene un mundo dominado por la ciencia y la tecnología, está frente a un mundo de la ciencia ficción. Luego la número 5 dice, agazapado tras el frondoso follaje, el aborigen miraba con asombro aquel objeto que flotaba sobre el mar y que a cada instante se hacía más y más grande. Aquí nos muestran a un indígena que está observando el mar y ve que un objeto se está haciendo cada vez más grande porque se está acercando a él, ¿cierto? A bordo de la nao, que también Sí. es un sinónimo de nave, en tanto el almirante rebosaba de gozo y de admiración al ver la belleza del paisaje que se ampliaba ante sus ojos. Colón a bordo de su nave y un indígena ve que se acerca a la costa. El extracto del texto anterior corresponde a qué mundo, si lo tuviera que clasificarlo. ¿A qué mundo? Cotidiano realista. Cotidiano realista. Cotidiano realista. Muy bien. Letra Sí. B, cotidiano o realista. Esa es la correcta. Porque también estamos frente a un extracto de un texto que perfectamente uno diría, estos hechos ocurrieron en algún momento, no hay nada fuera de lo común. Incluso cuando uno lee un texto de historia, puede encontrarse con pasajes muy similares. Por lo tanto, se habla de la llegada de Cristóbal Colón a América. Eso se está narrando en este pequeño texto. Por lo tanto, es un texto cotidiano o realista, porque da la impresión de que fue real. Y la verdad es que no fue real, esto que está narrado acá, es una creación en base a un hecho histórico, pero no es un texto histórico, es una narración. Luego la número 6 dice, ¿cierto? Ya en aquel tiempo que habían podido escapar de una divina muerte horrorosa, estaban en sus hogares, a salvo de los peligros de la guerra y del mar. Y solamente Odiseo, que tan grande necesidad sentía de restituirse a su patria, hallábase detenido en hueca gruta por Calipso, la ninfa venerada, la divina entre las deidades, que anhelaba por tomarlo como esposo. Aquí se habla de dioses, de divinidades, de ninfa, que son seres mitológicos. Por lo tanto, estamos frente a ¿qué mundo literario? Mítico maravilloso. Mítico maravilloso. Maravilloso, muy bien. Letra A. Estamos frente a un mundo mítico maravilloso porque ¿qué características tiene este mundo? Habla de dioses, habla de seres con poderes sobrenaturales, por lo general se desplaza uno hacia un contexto pasado y ellos son características de un texto que es mítico o maravilloso. Aquí se nos habla de dioses, y sobre todo dioses que son parte del mundo griego, básicamente. Y así ocurre también con dioses del mundo de los egipcios, de los romanos, y también de nuestros pueblos ancestrales, como los mapuches, o los aztecas, o los mayas. Y la última, a ver, después de haber explicado en qué consiste este mundo, vamos a ver si pusieron la correcta. Dice, el día siguiente sería Navidad, y mientras los tres se dirigían a la estación de naves espaciales, el padre y la madre estaban preocupados. Era el primer vuelo que el niño realizaría por el espacio, su primer viaje en cohete, y deseaban que fuera lo más agradable posible. Cuando en la aduana los obligaron a dejar el regalo porque pasaban unos kilos del peso máximo permitido, y el arbolito con sus hermosas velas blancas, sintieron que les quitaban algo muy importante para celebrar esa fiesta. El niño esperaba a sus padres en el terminal. Cuando estos llegaron, murmuraban algo contra los oficiales interplanetarios. ¿Qué haremos? Nada. ¿Qué podemos hacer? Al niño le hacía tanta ilusión el árbol, la sirena huyó y los pasajeros fueron hacia el cohete de Marte. La madre y el padre fueron los últimos en entrar. El niño iba entre ellos, pálido y silencioso. Este fragmento, ¿qué mundo literario representa?
Es de ciencia ficción. Ciencia ficción. ¿Por qué? ¿Por qué ciencia ficción? Porque habla de que el viaje en el espacio y los y ¿cómo es? No me acuerdo el otro, los que lo pararon, pues. Habla, ¿cierto?, de viaje interplanetario, de que es común viajar a Marte, por ejemplo. Cuestiones que en este momento no se dan, pero sobre las cuales hay luces de que van a ocurrir. Ya se están enviando ciertos sondas o distintos medios de exploración a Marte. Por lo tanto, las predicciones van a que en no mucho tiempo más estos viajes se van a poder realizar. Por lo menos para la gente que tenga los recursos. Ya en este momento se está dando dentro de, Sí. de un ámbito exploratorio de las grandes, de los grandes conglomerados espaciales que hacen todos estos viajes, pero a modo de exploración científica. En algún momento va a llegar a ser una realidad lo que son estos viajes interplanetarios. Estaremos no nosotros de otra cosa, pero de que va a ocurrir, va a ocurrir. Entonces estamos frente a un escenario futuro, que es lo primero que yo les dije, es un escenario futuro dominado por la ciencia y la tecnología. Entonces es realmente un mundo de la ciencia De ciencia ficción. ficción. Letra B. Ya. ¿Cómo les fue? Más o menos. Bueno, yo de 7 y 5 nada más. Yo 4 de 7. Yo igual saqué 4 de 7. 4 de 7, ya. No tuvieron menos de 4 buenas de las 7. ¿Ya? Lo que es Oye, positivo. yo me equivoqué nada más en 2. Ya. ¿En cuál se equivocó? ¿En cuáles se equivocaron? En la primera En la primera. Ya. y en la, creo que fue la tercera. No, yo me equivoqué en la segunda. En la segunda, esta, de los pueblos Yo la indígenas. primera y yo la lo última, real, lo me parece. maravilloso. Y era cotidiano realista. Sí, El de la historia de los... sí. Miren, la diferencia Y me aquí, equivoqué hay en el algunos que, mundo, en la 4 también me equivoqué. ya, en esta que estoy mostrando en la pantalla, a veces No, esta me salió bien. se tiende a confundir, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que marca la diferencia entre el mundo cotidiano realista y el mítico maravilloso? Es que en el mundo mítico maravilloso se hace mucha alusión a dioses, a deidades, a seres con poderes sobrenaturales. Yo me equivoqué en la 2. En Lo que la estoy, No, yo me equivoqué 4. estaba en la En la primera. 4 me equivoqué. es que la diferencia, Se le va la voz, profe. la 2, ahí sí, ¿se escucha o no? Sí, ahí sí, profe. Ya, miren, la diferencia entre esto que ven en pantalla, que es el cotidiano realista, y el mítico maravilloso, es que en el mítico maravilloso, como dice la palabra, se habla de seres míticos. Por ejemplo, si acá hubiésemos hablado de algún ser mítico para los indígenas y que se hablara de los poderes sobrenaturales de estos seres míticos, o de cómo ellos dominaban la naturaleza, etcétera, estaríamos frente más a un mundo mítico maravilloso que a uno cotidiano realista, donde tendría mucho de cotidiano.